Bienvenidos, bienvenidas. Esto es UMA Divulga Podcast. Bienvenidas, bienvenidos a este quinto episodio de Doctorando que no es poco, un podcast de UMA Divulga para todas aquellas personas que estén realizando la tesis o ya la hayan realizado o se piensen hacerlo. En los episodios anteriores, uno de los temas más mencionados ha sido la importancia de la salud mental. Este episodio queremos dedicarlo a esta temática y a lo largo de él nos vamos a fijar en los datos, en los resultados de un reciente estudio elaborado por el Ministerio de Universidades junto con el de Sanidad. Estos resultados muestran que más del 50% del estudiantado universitario necesitó apoyo psicológico por problemas de salud mental durante el último cuatrimestre del curso 2022-2023 y que más del 50% consultó alguna vez con algún profesional sanitario por problemas de salud mental. Además, la prevalencia de ansiedad moderada o grave y de síntomas depresivos se registró en 1 de cada 2 estudiantes. Nos quedamos por ahora con estos datos. Comenzamos. Como decía, este capítulo lo queremos dedicar a tratar la salud mental en el estudiantado de doctorado. Para ello nos acompaña, por un lado, Josefina Cano Marín, psicóloga del Servicio de Atención Psicológica de la Universidad de Málaga y quien además ha coordinado y participado en talleres con doctorandos, y Belén Estremera, doctoranda del Programa de Lingüística, Literatura y Traducción de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. Bienvenidas a las dos. Gracias. Aunque la muestra del estudio del que hablaba al principio no es únicamente del estudiantado de doctorado, los datos son bastante preocupantes desde el punto de vista de salud pública. Josefina, del Servicio de Atención Psicológica de la UMA, ¿cuál es vuestra percepción en el alumnado malagueño? ¿Son los datos tan graves como parecen? Pues sí, es un dato preocupante. Es cierto que en nuestro servicio un alto porcentaje de demandas están relacionadas de forma directa o indirecta con trastornos depresivos y de ansiedad. Y es verdad, es cierto, en los últimos años la salud del estudiantado se resiente. Es por eso que nuestro servicio tiene un papel muy importante a nivel de prevención y tal. Lo que pasa es que a veces el estudiantado acude a nuestro servicio cuando llevan años arrastrando una problemática y entonces eso hace que realmente las intervenciones con ellos con este estudiantado sea muy prolongada en el tiempo. No es lo mismo venir a acudir a nuestro servicio pues cuando empiezas a notarte algunos niveles de ansiedad, que no duermes, empiezas a notarte los síntomas propios, ¿no?, de la ansiedad, a cuando ya realmente llevas 2 años, 3 años, 4 años, donde empiezan ya con otras problemáticas. Porque claro, todo se contamina, por decirlo así, ¿no? Todo tiene su repercusión. No es lo mismo pues no sé, tener algo muy puntual que realmente empieces a no dormir, a tener problemas estomacales, a no rendir, a faltar la confianza en uno mismo, en una misma. O sea que realmente es complicado. Entonces, nuestros servicios juegan un papel muy importante. Pero sí que es cierto que lo hemos detectado y eso lo vemos a diario, que el estudiantado viene con serios problemas, sí. Ahondaremos ahora más adelante en esto que nos cuentas. Como decía al principio, también nos acompaña la doctoranda Belén Estremera, que ya está en la recta final de la carrera de fondo que supone hacer la tesis y nos puede contar de primera mano también su experiencia. Belén, ¿tú te has visto afectada por problemas de salud mental en este tiempo? Sí, totalmente. Y además el primer síntoma así claro que vi fue... Porque claro, tú puedes tener en tu día a día y decir, bueno, estoy un poquito estresada, no llego, no tengo tiempo, ¿no? Pero bueno, hay que poner una barrera, creo, pues al final se habrá más de esto entre el estrés y la ansiedad. Y yo ya en algún momento vi que eso era ansiedad porque era estar continuamente pensando, no ser capaz de parar y dedicarme a hacer otra cosa que no fuera hablar de mi tesis. Y luego el primer síntoma palpable en el que me di cuenta de que tenía ansiedad, un descontrol muy grande, fue por el tema del desequilibrio hormonal que se veía con granitos, con muchísimo acné, y también por el tema del sueño, la imposibilidad de conciliar el sueño. Todos estos síntomas empezaron alrededor de octubre de 2022, que fue más o menos un año después de yo empezar ya de manera
sería preparar la tesis. Entonces como que todo eso se fue acumulando y eso fueron un poco como las señales físicas, ¿no? De que yo veía que había ahí un problema. Y luego ya pues en el último año ha sido ya más que ansiedad como un cansancio muy extremo y el estar encerrada tanto tiempo dedicado a la tesis, limitar tu tiempo de sociabilización, todo eso lo he visto claramente, ¿no? Como descontrol emocional, una tristeza muy profunda. Entonces, bueno, eso es un poco la manera en la que a mí me ha afectado, ¿no? Porque muchas veces también me da la sensación de que tú puedes decir que estás mal, que tienes ansiedad, que estás mal mentalmente y la gente no te cree, ¿no? Entonces, por eso, perdón si me he extendido un poco en dar tantas señales, pero es que se ve de muchísimas maneras y muy, muy palpable. Al contrario, te agradecemos que cuentes tu experiencia y tu vivencia, ¿no? En primera persona, porque también un poco el objetivo de este capítulo es ese, el de contar, ¿no? De que la gente pueda escuchar y pueda también detectarlo, ¿no? En este caso en concreto. Y bueno, queríamos continuar. Ahora también nos contará un poquito más, Belén. Otro estudio de la Universidad de Alicante sobre salud mental en estudiantes de doctorado identificó distintas categorías que inciden en la salud mental y en el bienestar. Por ejemplo, el apoyo recibido por las personas que son directoras o codirectoras, el ambiente laboral en el grupo de investigación, en la realización del plan de investigación del proyecto de tesis y la redacción y bueno, y todo el proceso que supone. También las condiciones de trabajo y empleo o la conciliación con la vida social y personal, como nos hablaba antes ahora también Belén. También se habla de otras situaciones que minan el bienestar, como la presión por publicar los resultados de investigación, de publicar en revistas, el sentimiento de soledad, que también nos mencionaba Belén, la incertidumbre en el futuro, la precariedad laboral, el poco apoyo institucional. Belén, tú ya nos has dado algunas de eso, de las pinceladas que te han afectado a ti. ¿Te has visto afectada por alguna otra? ¿Te ha supuesto algún tipo de depresión, alguna de estas que hemos mencionado u otras? Y si has podido contar con herramientas para hacer frente a estos problemas. Bueno, es curioso, ¿no? Porque creo que puedo hacer check que cumplo todas. Es muy curioso, que es como, wow, así puedo estar en una lista. Y entonces yo creo que todas, que de hecho animo desde aquí, no sé si ya lo había hecho en algún podcast, voy a salir un poco de mi cueva de escribir la tesis, me voy a poner al día con vuestro episodio, pero por ejemplo la presión por publicar, el publica o muere, es un tema para tratar porque es que nos afecta muchísimo, pero bueno, todas las categorías que han mencionado. Y un poco las herramientas para hacer frente a estos problemas, bueno, yo creo que es fundamental, que en mi caso lo he tenido y si no lo hubiera tenido ya no sé qué habría pasado, el tener una red de apoyo que te comprenda, que eso no quiere decir que siempre vaya a entender qué pasa, pero bueno, yo decidí tener una comunicación abierta tanto con mi familia como con mis amigos más cercanos y les dije, mira, en los próximos años va a suceder esto. Entonces, para que ellos lo tuvieran en cuenta. Entonces sí que es cierto que, bueno, que mi familia y mis amigos eran conscientes de que yo no podía quedar tanto, no podía ir a eventos familiares por esta razón. Pero aún así el sentimiento de frustración y culpabilidad está ahí. Aunque tú hagas las tareas, como yo digo, los deberes, tengas una comunicación abierta, que todo el mundo sepa lo que te está pasando, que eso también requiere muchísima energía. Entonces es una de las herramientas, yo creo, fundamentales para no perderse en el camino, que aún así cuesta mucho trabajo. Tener una comunicación abierta para tú también seas consciente de lo que estás haciendo, ¿no? No estás haciendo el doctorado y vivir engañado. Luego, sé que se dice mucho hacer deporte y es cierto que ayuda. En mi caso me pasó justo al contrario. Cuanto más me metía en la tesis, el cansancio mental era tanto que, de hecho, me intentaba salir a hacer deporte ligero como senderismo, pero muy ligerito, ¿no? Y estaba exhausta. Entonces esa herramienta que yo sé que funciona, en mi caso a mí no me ha funcionado porque es que no, literalmente no podía. Alguna herramienta más, luego, bueno, de hecho, no sé si luego hablaremos un poco de la atención psicológica, no sé si hablaremos después o queremos hablar ahora. Sí, claro. Sí. Bueno, en mi caso... Sí, puedes comentarle ahora y con... Sí. En mi caso, en noviembre de 2022, me apunté a un taller que tenía la Universidad de Málaga, gratuito, el Servicio de Atención Psicológica, que era un taller sobre gestión del estrés y la ansiedad.
y me apunté a la modalidad de PDI, de personal docente e investigador, por no ir, porque digo, bueno, si me apunto al personal de estudiante, a lo mejor van estudiantes de grado, hay una diferencia de edad. Y bueno, ya que está aquí Josefina, la verdad es que es maravilloso que la universidad se preocupe y ofrezca estos talleres. En mi caso creo que fue un poco como efecto reversivo, porque encerrarme en una habitación con gente que tenía los mismos problemas que yo, pero además en mi caso yo era doctoranda y había muchos profesores que ya eran profesores titulares, que llevaban 15 años en la carrera académica. A mí eso me produjo un choque muy grande, porque dije, estoy sufriendo tanto por la tesis, pero en 15 años puedo estar como esta gente, porque no se acaba, el estrés no se acaba. Es eso lo que hemos hablado, la necesidad de publicar para mantenerte en la carrera académica, las largas horas de docencia, el poco apoyo institucional, es que no se acaba en el doctorado. Entonces, era muy buena idea y de verdad que estoy muy agradecida que la universidad, el servicio de atención psicológica lo ofreciera y se preocupara, pero en mi caso tuvo un efecto reversivo. Creo que a lo mejor se podría plantear como uno específico para doctorandos, otro ya específico para profesores contratados titulares, pero bueno, fue otra herramienta que intenté, y al final, aunque suene muy mal, en mi caso lo que ha funcionado es tener una persona que esté pasando lo mismo que tú, y en mi caso he tenido la suerte de tenerlo, que es una compañera, Belén Reyes, que de hecho la entrevistaste, y al final eso es lo que ayuda, tener una persona que esté pasando, porque tu familia, tus amigos te van a entender más o menos, pero tiene que ser alguien que esté pasando por lo mismo que tú. Entonces también es muy importante encontrar una persona en tu círculo académico en la que puedas confiar y que esté ahí como acompañante constante. ¿Quién mejor, claro, que por lo que tú dices, que te pueda acompañar y te pueda comprender también por lo que está pasando justamente? Nos ha hablado eso de, bueno, los doctorandos tienen que hacer frente a situaciones como las que nos ha comentado, de estrés, depresión, de frustración, de culpabilidad, soledad, el llamado también, ¿no?, síndrome del impostor, de la impostora, y no es fácil lidiar con esa carga emocional. Incluso física. Nos comentaban, ¿no?, que a ti, por ejemplo, el hecho de hacer deporte no te sirvió, porque al final también la carga mental, emocional, pues afecta a la física. Josefina, ¿qué consecuencias pueden tener estas problemáticas de las que nos ha hablado Belén en el bienestar del estudiantado de doctorado? Pues efectivamente, algunas consecuencias ya las ha mencionado Belén, y creo que seguramente que en otras personas también les ha ocurrido, ¿no? En nuestra experiencia sabemos que ese estrés y esa carga emocional, cada persona la puede manifestar de una manera muy diferente, pero Belén justamente ha destacado problemas para conciliar el sueño. Esa es una de las consecuencias más inmediatas que yo tenía aquí presente, que no quería que se me olvidase. Personas que les cuesta trabajo conciliar el sueño, incluso despertar intermitente y pesadillas. O sea, hay personas que continuamente están teniendo pesadillas en relación a la tesis, que se le ha olvidado algo, que algo muy vital, que aunque lo hayan hecho, se quedan ahí en su mente con esa historia. Y claro, y eso es porque están en una situación de alerta de forma continua. Luego también esta carga emocional conlleva también dolencia física. No hay que olvidar que permaneces muchísimas horas sentada, ¿vale? Las personas están sentadas en el ordenador continuamente. Entonces hay dolencias en el cuello, contracturas musculares, hay problemas digestivos. Belén ha comentado antes que ya somatizó en el acné, pero hay personas que también tienen problemas con la menstruación, en caso de personas del sexo femenino, y que realmente, bueno, pues no es ni más ni menos que una manifestación más de esos niveles de ansiedad que tienen. Cefaleas también, o sea, el estado de estrés y esa carga tan grande que tienen hace que muchas veces padezcan dolores de cabeza. Entonces, claro, si empiezas a tener dolores físicos o molestias físicas, eso no te permite tampoco rendir de forma adecuada, con lo cual entras en un bucle, ¿no? Entonces, entras con cansancio, empiezas a estar abatida. Ha dicho antes ella una cosa muy importante que tiene que ver con, yo le comuniqué a mis amigos y a mi familia, pero en muchos casos hay ese sentimiento de soledad, que aunque tú lo expliques a tus amigos y a tu familia, ellos te dicen, pero sal un ratito, pero despéjate un rato, pero tienes que comer.
y tienes que tal, no te das cuenta que mira, que has perdido peso. O sea, como dice ella, el apoyo entre igual en personas que están pasando por el mismo proceso te ayuda muchísimo. La familia lo hace desde lo mejor que tienen, que es el cariño que te tienen, ¿no? Y tus amigos, por supuesto. Pero es muy difícil que puedan empatizar totalmente con la situación que tienen. Entonces, esa sensación de soledad, de incluso tener que elegir, ¿no? Hay un evento y es que no puedo ir, no me puedo permitir estar 8 o 9 horas fuera. ¿Cómo me lo voy a permitir si es que tengo que continuar? Y claro, 1 hora, 2 horas, es muy difícil socializar en 1 o 2 horas. Sí, está bien, es menos que nada, pero evidentemente muchos de los eventos sociales que tienen los amigos y la familia conllevan un día entero o medio día entero, y eso en este tipo de personas que están con una carrera de fondo, que tienen esa presión, que tienen que acabar, que el capítulo me lo tienen que corregir, me lo tienen que devolver, ver cómo está, que se me acaba la beca. O sea, están ahí en una dinámica que, como digo, es muy difícil de salir. Entonces, claro, cuando tú tienes toda esta sintomatología, estás con el estado de ánimo arriba y abajo, estás viviendo como una montaña rusa. Un día estás más o menos bien, pero no estás bien, evidentemente. Intentas estar bien, porque tienes que seguir, pero realmente no estás bien. Y otros días estás totalmente apático y dices, no, es que tengo que seguir. O sea, el motor es la persona misma, ¿no? Y es una lucha continua, ya lo he dicho antes, ese cansancio, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil salir de ese bucle, ¿no? Porque tú tienes un objetivo y es una carrera de fondo, tú lo sabes, pero tienes ganas de acabar. Y hay veces que esta sensación no acaba. Sí, empiezan a surgir determinadas eventos o cosas ahí añadidas que hace que muchas veces sea difícil pensar dónde termina esto, ¿no? Entonces, también me gustaría destacar que las consecuencias y todas estas manifestaciones no son las mismas, ni en intensidad ni en frecuencia para todas las personas. Hay personas que tienen determinados rasgos de personalidad que nosotros detectamos, personas muy, muy perfeccionistas que realmente lo tienen que llevar todo al milímetro, y entonces le genera un estrés añadido a otro tipo de personas. Luego hay personas que tienen más alta estima y entonces dicen, bueno, esto no va a poder conmigo, yo confío en mí, entonces lo llevan de otra forma, pero aún así rara vez están exentos de dificultades, ¿no? Y luego hay personas que tienen herramientas para manejar el estrés o han tenido la posibilidad de conocerlas. Belén ha comentado pues, que desde aquí todos los años ofrecen algún tipo de taller relacionado con el estrés y bueno, me alegro muchísimo que ella haya podido haya podido participar en este taller, ¿no? Pero es verdad que si tienes herramientas sólidas y las aplicas en el tiempo, algo te ayuda también, ¿vale? Y luego, aparte de esas diferencias individuales que pueden hacer que realmente vivas esas manifestaciones de una forma o de otra, indudablemente el contexto académico también influye, ¿vale? El equipo de investigación, las tareas que tienes ahí asignadas, la docencia, si la tienes, y claro, y todo eso hace que realmente cada persona lo lleve de una manera diferente. Por ejemplo, no es lo mismo tener que hacer un trabajo de campo desde el inicio que entrar en un equipo de investigación donde ese trabajo de campo ya está hecho. Entonces cambia muchísimo todo. Claro, sí. Sí, de hecho, Josefina, lo último que ha comentado es interesante porque, claro, muchas veces no somos conscientes de que, no somos, me refiero, la gente que no está en el ámbito académico, de que la etapa de la tesis doctoral tiene varias partes. Claro, primero tú estás recogiendo datos. Y si es cierto, por ejemplo, en mi caso, no sé si alguien más se puede sentir identificado, que esa fase sí que es un poco estresante porque también va a contrarreloj de para tal fecha tengo que tener recogidos los datos. Pero bueno, en cierto modo, y depende de lo que te dediques, puede ser un tiempo en el que, bueno, estás más en contacto con la gente, con tus compañeros de departamento, y sí, ahí hay un estrés, pero todavía no está de lo que estábamos hablando, que es ya la parte en la que tú tienes los datos, te tienes que encerrar a analizarlos y tú estás todo el día encerrada analizando datos. Y luego, cuando tienes los datos, te tienes que poner a escribir los resultados, las conclusiones, el análisis, y otra vez lo mismo, tú estás encerrada todo el día escribiendo. Entonces, eso, hay varias
varias fases en la tesis doctoral y vas progresivamente cansándote, porque la primera fase de recogida de datos cansa, pero bueno, comparado con, yo creo que con lo que viene después, está bien, porque ves a los colegas, no sé, venga, vamos a ir a recoger datos aquí y tal. Pero sí, lo que comentaba sobre todo, estar muchísimo tiempo sentada, sola, y es que parece que exageramos, pero es que a lo mejor un día sí va, yo recuerdo, por ejemplo, era mi cumpleaños, y yo estaba ahí sentada y diciendo, no puedo estar aquí, mi familia me organizó una super fiesta de cumpleaños, y yo diciendo, pues como no me vaya ahora a escribir, no llego, ¿no? Entonces, el tema es Sí, complicado. sí, al final es un círculo también, ¿no? De querer también no El bucle. poder y sí, sí, totalmente. Hemos hablado de síntomas sobre todo, pero bueno, también entre los trastornos derivados de la gestión emocional, no sé si utilizo bien los términos, que me corrija Josefina, pero bueno, entre los trastornos derivados de la gestión emocional de esta situación encontramos, y algunos ya también lo hemos mencionado, ansiedad, agotamiento emocional, la depresión, y son problemas que no son puntuales, que se alargan en el tiempo, como bien habéis dicho, y se mantienen por también esa situación de vulnerabilidad del doctorando o la doctoranda, y esa situación en la que se ve envuelto o envuelta. Josefina, tú has coordinado y participado en talleres con doctorandos y doctorandas. ¿Qué situaciones son las que más identificáis en este sentido? ¿Habéis visto algo un poquito más grave, por así decirlo? Bueno, nosotros hemos identificado muchos escenarios a lo largo del tiempo que hemos llevado los talleres, ¿no? para el estudiantado de doctorado. Como ya sabemos, esto es una carrera de fondo y hay personas que entran al doctorado, entran a hacer el proyecto de su tesis, quizás por curiosidad o bueno, tienen algunos conocimientos, pero quizás no todos que apoyen esa decisión. En algunos casos sí que se han informado previamente, pero indudablemente por mucho que te informes, luego ya cuando entras en este proceso, en esta carrera de fondo, es cuando te das cuenta que te sigue faltando información y que en algunos momentos a este tipo de personas cuando están ahí dice, es que me dan ganas de dejarlo todo, porque esto no tiene fin. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros en los talleres nos hemos dado cuenta hemos tenido muchos testimonios y algunos de ellos han dicho, si yo iba a saber todo lo que esto implica, seguramente que no me habría metido a hacer la tesis. Y es que surgen muchas dificultades, como decía antes Belén, al principio recoges datos y tal, ¿no? Y quizás no estás como muy... pero luego después pueden surgir una serie de dificultades que realmente te hacen pararte y decir, ¿qué hago? Es que con todo el tiempo que he invertido lo dejo, pero por otro lado es que estoy tan cansado o cansada realmente, ¿no? Entonces, esas complicaciones que realmente surgen y que hacen que no ves el fin y que ves que esto se alarga en el tiempo y que tienes que publicar y que tienes que acabar y que tienes que escribir y que tienes que... y ves que esto no tiene fin, ¿no? Entonces, claro, como ya la parte psicológica entra en juego, pues te cuesta mucho planificarte, te cuesta mucho organizar el tiempo. Tú puedes estar ahí desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde comiendo media hora, pero es que hay veces que no rindes lo suficiente, porque ya llega un momento en que todo se suma, todo va sumando, ¿no? Y claro, y si además tienes que publicar y tienes que sacar esos artículos, y se está en alerta todo el tiempo. Entonces, claro, tus niveles de cortisol, si a cada una de estas personas le pasara una prueba, estarían totalmente disparados porque estás en alerta. De ahí que tengas también problemas para dormir y que sueñes con la tesis casi a diario, incluso ya después de haberla depositado en muchos casos, ¿no? Entonces, claro, eso no es así. Luego pueden surgir también dificultades con las personas que te dirigen o codirigen la tesis en algún momento, o que no te dedican el tiempo que tú requieres pues, para resolver miles de dudas. Es por ello que entre ellos, entre este tipo de personas se apoyan. Como ha dicho Belén, esa persona que tenía a mi lado me entendía perfectamente y en muchos casos son los que realmente han ayudado a salir de esa situación. Pero desde luego no es fácil, ¿no? Y luego la asignación de tareas. Hay personas que al mismo tiempo que hacen la tesis, pues se les pide una serie de tareas añadidas
por estar en el grupo de investigación y que muchas veces se sienten coaccionados para decir que no pueden decir no porque es que entonces corren a veces el riesgo o piensan que corren el riesgo de no ser aceptados en el grupo, ¿no? Entonces hay una presión también importante, hay mucha competitividad. Yo lo que he percibido en los talleres es que hay tanta competitividad y en algunos comentarios que nos han hecho acerca de es que yo entraba y tenía la sensación de que le iba a quitar el puesto a alguien. Entonces eso lo revelaban como algo muy duro, porque decían, si es que yo entraba aquí, soy la última persona, yo no, pero la persona que está en el grupo o otras personas que están en los grupos dicen, a ver si esta persona se va a poner por delante. Entonces yo creo que ahí, digamos, el sistema te hace meterte en una competitividad que es brutal, ¿no? Entonces eso es lo que realmente también hemos observado, ¿no? en los talleres. Si permites que te responda a lo que has dicho, es que estoy totalmente de acuerdo y creo que a lo mejor para alguien que no es del ámbito académico resulta como, bueno, pero ¿de qué están hablando, no? Porque claro, está la presión por publicar. Luego tú entras a un departamento, ese departamento tiene, por así decirlo, de manera oficial o extraoficial, un calendario de congresos a los que tienen que ir, no a publicar, pero sí a comunicar un poco los avances que están haciendo en el grupo de trabajo. Esos congresos suponen que tú tengas financiación o no para ir al congreso. Entonces, si no tienes financiación, tú tienes de tu propio dinero para ir al congreso o no. Si no vas, te quedas atrás, porque nadie te ve la cara, nadie ve tu nombre en el libro de resúmenes. Entonces, es que son muchísimos detalles. Entonces, por ejemplo, en la universidad, por lo que sea, normalmente en mayo, junio se hacen todos los congresos porque ya está como acabando el curso o en julio. Y claro, muchas veces un desembolso de tiempo y dinero que te paras a pensar y dices, ¿por qué no estoy yo de vacaciones como todo el mundo? En lugar de estar gastándome mi dinero en esto, más el cansancio extra que supone, porque tú te estás preparando una tesis, pero a la misma vez te estás preparando ese artículo que tiene un formato de estilo específico, el otro artículo que tiene otro formato de estilo específico, la incertidumbre de mandarlo y que te digan que sí o que no. Si te dicen que no, vuelve a cambiar el formato y el estilo. Y eso es un pequeñísimo trabajo que tú tienes aparte de tu tesis. Luego las presentaciones para los congresos, que bueno, mínimo más o menos se espera que vaya a 2 al año. Porque luego todo eso son méritos cuando tú te presentas a una plaza. Porque claro, tú estás haciendo el doctorado, pero ¿para qué? Entonces, además de tú hacer el doctorado y presentar tu tesis, tú anualmente tienes unas casillas que tienes que rellenar si tú cuando termines la tesis puedes medio optar a un trabajo en la Universidad Española Pública. Entonces es, como decía Josefina, todo este bucle y que tú no estás solo y que es cierto que muchas veces tienes la suerte de en tu círculo encontrar personas de confianza, pero muchas veces, como dice Josefina, hay competiciones como, si esta persona ha ido a 3 congresos este año y yo nada más que he ido a uno, a esta persona la han publicado en esta editorial Q1 y a mí no, y estás tú, que eres una puta máquina, porque para meterse a hacer un doctorado y llegar al final eres una puta máquina, cuestionándote si vales o no. Y es, al final, no es culpa de nadie, es culpa del sistema, que lo hemos ido creando poco a poco, hemos dejado que la mentalidad esta del publish or perish nos domine y aquí estamos, que de verdad que eres una puta máquina y te crees el último mono. Entonces es bastante grave las implicaciones de verdad psicológicas para tu autoestima y para tu autoimagen y todo. Es brutal, es justo lo que ha dicho Josefina, pero quería especificarlo con ejemplos concretos. Sí, totalmente. Porque es que muchas veces a mí me ha pasado, ¿no? Mi amigo y mi familia de fuera, que no es que no me entiendan, pero yo sé que en el fondo ellos piensan, es una exagerada, ¿de qué hablan? No exageramos, es que son muchas cosas. Claro, al final estar ahí metido también como una especie de universo, por así decirlo, que solamente lo entiende quien está dentro, ¿no? Y una realidad paralela, yo lo digo así, a una realidad paralela. Sí, muy bien definido, la verdad que muy acertado, sí, totalmente. Y bueno, muchas de las cosas que nos habéis comentado también ha surgido en algunos otros capítulos, ¿no? Lo que hablabais de la competitividad y tal, que siempre se dice, bueno, no, hay que ser más compañero y tal, pero al final también te ves metido en ese círculo, por así llamarlo. No ha quedado clarísimo que la importancia de abordar los problemas de salud mental en la población joven
en general y en los doctorandos en particular es indudable. Y bueno, aunque lo ideal sería recurrir a profesionales, ¿no? Que es lo que siempre se dice, muchos estudiantes no pueden permitirse esa ayuda psicológica por motivos económicos. ¿A qué herramientas, además de la ayuda de profesionales, y pueden recurrir, si pueden acercarse o a la que pueden recurrir los estudiantes, Josefina, además también del servicio de atención psicológica? Vale, bien. Bueno, resaltar que nuestro servicio, o sea, el estudiantado de la Universidad de Málaga, tienes mucha suerte de contar con nosotros, la comentaba antes Belén, porque es un servicio gratuito. O sea, que en principio lo único que tiene que hacer es entrar a nuestra página web y seguir todas las indicaciones para pedir cita. Luego también, si la persona por los motivos que sea no decide no acudir, es cierto que a nivel de red hay muchos libros también que la persona puede consultar, ¿vale? Hay muchas herramientas que están disponibles ahora mismo en la red, sobre todo herramientas para gestionar el estrés. Libros para aprender a relajarte, manejar la asertividad, que es muy importante también, porque hay personas que no saben poner límites y les cuesta muchísimo. Personas también que les cuesta mucho tomar decisiones. Entonces, sabemos que hay muchos libros de autoayuda y libros y material disponible en la red, a nivel en Internet, donde pueden consultar distintos tipos de herramientas para gestionar el estrés y para ponerlas en práctica. Hay un dato en el estudio que nombrábamos al principio que también llama la atención, ¿no? El estudio del Ministerio de Universidades y de Sanidad, y destacaba, y cito textualmente, que las estudiantes de sexo femenino presentaron de forma significativa un mayor porcentaje de síntomas depresivos, ansiedad e insomnio clínico o grave y un porcentaje menor de consumo de riesgo de alcohol comparadas con los estudiantes de sexo masculino. Bueno, no sé si tanto Belén se habrá notado alguna diferencia con sus compañeros, y si en el servicio de atención psicológica de la UMA, Josefina, vosotras habéis notado alguna diferencia similar. Yo personalmente, antes de que Josefina dé su opinión más profesional, yo personalmente es que siempre lo digo, le digo, no es lo mismo ser doctoranda que doctorando. Porque para empezar, además Josefina lo había mencionado antes, todo el tema del ciclo hormonal y de la menstruación y cómo eso se ve afectado por el estrés. Entonces, eso es un hecho a lo que los hombres no se tienen que enfrentar. Y como yo dije, yo primero somaticé con el tema del acné, que viene por, me lo explicó la dermatóloga, el estrés te sube todo el cortisol te sube la hormona masculina y te sale más acné. Entonces, claro, y luego ya los problemas de menstruación y todo eso, lo que conlleva también los cambios de humor y emocionales. Bueno, un dato relevante y que me gustaría comentar es que año tras año en nuestras memorias anuales que hacemos, en nuestro servicio, se ve que existe una alta demanda de asistencia psicológica de personas del sexo femenino en comparación con personas de sexo masculino, ¿no? Y luego también una alta prevalencia de síntomas depresivos y de ansiedad, en mayor medida en el sexo femenino que en el sexo masculino. Estos datos coinciden con los datos que hay a nivel de población general no universitaria. Eso es interesante. Es importante también que sepáis que para nosotros realizar un análisis profundo de todo el estudiantado, de todo el colectivo estudiante que acude a nuestros servicios sería muy interesante para poder comparar y poder establecer conclusiones respecto a ese estudio que en el año 2022-2023 ha realizado el Ministerio de Universidades y Sanidad. Pero hasta el momento ese estudio no lo hemos podido realizar, pero sí sería muy interesante poder establecer y extraer bastantes conclusiones. Sí, vamos, ya sin tener datos, ¿no? Imaginamos, bueno, un poco lo que ha dicho también, habéis comentado, el tema menstruación, también conciliación que se exige más al sexo femenino y demás. En este estudio también se incluye una lista de propuestas realizadas por el alumnado para mejorar su bienestar emocional. Algunas de ellas, por ejemplo, son agilizar los trámites burocráticos, por ejemplo, en becas, en plazo de resolución.
También fomentar los espacios de encuentro e incluso promover foros a nivel estatal para compartir experiencias, o un mayor acceso a recursos específicos de ayuda psicológica y redes de apoyo. De tu experiencia, Belén, ya nos has comentado alguna, pero ¿qué crees que es necesario en este sentido? ¿Qué podría plantearse o hacerse desde la universidad en relación con el alumnado de doctorado? Pues agradezco esta pregunta porque hay algo que no he tenido la oportunidad de decir y creo que para mí sería esencial, y es que hoy día lo de acceder a un doctorado, y lo ha dicho Josefina, es como, bueno, la gente se mete por curiosidad, la matrícula es relativamente barata, son 60 euros al año, bueno, voy a probar, vienes de hacer un TFM muy bueno, pero yo creo que antes de entrar al doctorado debería sugerirse como una jornada obligatoria en la que te expliquen esto, porque yo una de las cosas que me he estado pensando en los últimos años es como, a mí nadie me explicó esto. Entonces, porque es verdad que sí, todos los trámites burocráticos es un gran problema y hay que solucionarlo. Fomentar los espacios de encuentro, todo eso es necesario, pero yo creo que porque es lo que dice Josefina, te metes en un bucle y te metes y de ahí ya no sabes, pero que tú antes de entrar en el doctorado haya de manera obligatoria una jornada, no una charlita, sino una jornada obligatoria para tú poder matricularte en el doctorado en la que se explique todo, porque esto, por lo menos ahora en la Universidad de Málaga, no existe. Entonces, que la gente sea muy consciente desde el minuto 1 donde se mete y que lo sepa todo, tipo burocrático, requisitos y luego tema salud física y mental, cómo se ve afectada, porque además, como Josefina ha comentado, hay datos del Servicio de Atención Psicológica. Sí, Josefina, ¿quería añadir algo? Sí, yo quería decir que justamente cuando estaba escuchando vuestras preguntas y lo que comentáis, a mí se me venía a la mente la idea lo de la jornada. Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Belén, sería súper necesario, y quizás no es incompatible tampoco con incorporar dentro de los cursos de doctorado herramientas precisamente psicológicas para hacer frente a toda esta situación. O sea, ni la jornada, yo creo que las jornadas por un lado estarían genial, y luego dentro de los cursos de doctorado quieres también dar alguna asignatura en relación a cómo gestionar el estrés, cómo aprender a relajarte, cómo saber poner límites, cómo tomar decisiones, cómo gestionar tu tiempo, y entonces se ganaría. Porque una de las dificultades con las que nosotros nos hemos encontrado es que cuando ya el estudiantado nos solicita algún taller, o en este caso desde los centros desde las propias facultades se nos solicita, es que hay poco tiempo, ¿vale? O sea, nosotros nos ha costado, a pesar de que nos han hecho estas peticiones, nos ha costado muchísimo esfuerzo poner una fecha en concreto y un horario concreto, porque precisamente por lo que antes hemos comentado, el estudiantado de doctorado está inmerso en un proyecto y no se puede permitir, está tan acostumbrado a no perder tiempo o a no querer perder tiempo, que incluso aunque sepan que se van a poder beneficiar de acudir a un taller específico, hay veces que no han acudido, pero no por falta de ganas, sino porque, volvemos a lo de antes, porque hay tanta presión que no se pueden permitir ni siquiera poder acudir y hablar de esos problemas psicológicos que están pasando durante todo este proceso de tesis. A mí me hace esto que decís, me hace reflexionar un poco también sobre la importancia que la misma persona que hace la tesis le da a su salud mental. Me explico. Ha comentado Josefina, ¿no? Por ejemplo, el tema de hacer un curso y tal. La escuela de doctorado ofrece cursos, pues no sé, normas APA, metodología, tal. Pero no se da, pues eso, no se da esa atención a la salud mental, no se incorpora esa parte que también es importante, ¿no? Incluso la misma persona, por lo que comentáis de falta de tiempo, pues prefiere a lo mejor hacer un curso sobre, pues eso, metodología, que uno sobre gestión del estrés, y a lo mejor, pues, no le está dando esa misma importancia, ¿no? Y también quizás debemos de hacer una reflexión. Somos conscientes, pero lo mismo también debemos de darle un poquito mayor de peso.
Claro, a posteriori sí que es cierto que se nos ha demandado y hace unos años salió precisamente una petición de la Escuela de Doctorado de hacer un taller específico. Se presentaron distintas personas de distintos centros, es cierto, pero lo que yo planteaba es que dentro de los cursos de doctorado, dentro de esos cursos que son obligatorios, hubieran asignaturas obligatorias precisamente donde fueran eminentemente prácticas para que la persona contara con unos recursos ya previamente. Que es cierto que luego se van a encontrar con otras dificultades. Muchas de ellas ni siquiera las vamos a poder prever. Unas son previsibles y otras no. Pero el tener unas herramientas para poder hacer frente a tu día a día y tener en cuenta que esa salud mental, cuidarla, ese autocuidado es muy importante, yo creo que debe estar desde mi punto de vista. Muchas gracias por la precisión. Josefina, también continúo contigo. Nos gustaría poder servir un poco de altavoz para este estudiantado, para que conozca también el servicio de atención psicológica de la UMA, que muchas personas no lo conocen. Ya nos ha hablado un poco, pero ¿qué recursos de ayuda se le ofrece y qué es lo que más se demanda? Nos ha dado una pincelada, no sé si puedes profundizar un poco más. Bueno, nuestro servicio cada año ofrece talleres, como ha comentado Belén, online, con distintas problemáticas de estrés, ansiedad, insomnio, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego es verdad que también ofrecemos como terapia individual y por tanto el estudiante de doctorado puede acudir a nuestro servicio como cualquier persona del colectivo estudiante, ¿no? Simplemente lo único que tiene que hacer es seguir los pasos que hay en la página web. Entonces, esa terapia individual está ahí, tiene derecho a tener esa atención individual. Independientemente de eso, bueno, pues todos los grupos, talleres o grupos terapéuticos relacionados con la problemática que pueda presentar, pues también realmente pueden hacer uso de ellos, ¿no? En algunos casos es verdad que hay entrevistas previas y una selección previa, porque nosotros cuando hacemos grupos terapéuticos, que no es un taller de 4 semanas, a veces son de 8 o 9, siempre lo que se pretende es que haya que las personas que participan sean homogéneas en cuanto a la demanda, ¿vale? Entonces, por eso en muchos casos hacemos terapias grupales y hace falta hacer una selección previa. Pero ofrecemos eso, terapia individual, los talleres online, el tema de los grupos. Y me gustaría destacar que igual que en la escuela de doctorado nos hizo esa petición para hacer un taller específico para alumnos para el estudiantado de doctorado, en el que participamos 3 personas y distribuimos 4 tipos de contenidos. Más recientemente, la Facultad de Psicología y Logopedia también nos hizo esa petición específica para el estudiantado de doctorado de la Facultad de Psicología y Logopedia durante 2 años consecutivos, recientemente el año pasado. Y bien, eso es lo único que podemos decir. O sea, nosotros estamos abiertos siempre, terapia individual, terapia grupal, los talleres que nos solicitan. Y bueno, pues así es como realmente nos gustaría ayudar a todo este colectivo. Me gustaría dejar también la palabra a Belén para que plantee a Josefina alguna situación, duda o pregunta que le haya surgido en su día o que incluso que todavía la tenga sobre la salud mental en el periodo de realización de las tesis, que crea que puede ser útil para futuros doctorandos o doctorandos, incluso a lo mejor plantear algo que no hayamos tratado en este tiempo que llevamos de episodio. Sí, muchas gracias por este último espacio. Yo le quería plantear a Josefina cómo ella afrontaría un caso, no podemos decir hipotético, pero que sucede mucho, y ya lo hemos mencionado antes, porque a veces me da la sensación que es como, no, sí, el doctorando tiene que tener herramientas de organización de tiempo. Vale, inviertes tu tiempo, sabes cómo organizarte, tiene que ser consciente de lo que está pasando, un poco el autoconocimiento emocional de lo que está pasando, comunicarse con su familia y amigos y dejarle claro qué está pasando. Pero ¿qué pasa si muchas veces el problema no es el doctorando? Si el problema es, pues lo hemos mencionado en este podcast, el ambiente en el que te encuentras realizando la tesis, el nivel de apoyo que tienes de tus supervisores. Entonces, si un doctorando se siente en esa situación en la que, vale, lo está haciendo todo bien,
pero tiene ese problema. ¿Cómo debería afrontarlo? Acudir a terapia, pero no es problema del doctorando, es un problema externo. Entonces, cuando el problema, el impulso, como diría en inglés, el trigger, viene de fuera, no de ti, ¿qué se hace? ¿Qué le recomendaría? Porque creo que muchas personas pueden que estén en esta situación, personas que nos están escuchando, y es muy, muy frustrante. Entonces, ¿qué recomendaría en esta situación? ¿Cómo afrontarlo? Bueno, no se puede generalizar, Belén, pero muy interesante tu petición. Como tú comentas, hay veces que se encuentran con dificultades externas que no tienen nada que a lo mejor saben planificarse, igual tienen un buen nivel de autoestima, pero se encuentran con factores que no controlan, ¿no? No se puede generalizar, pero lo que nosotros podemos hacer en ese caso es estudiar exactamente cuáles son las condiciones laborales o en qué situación contextual académica se encuentran, porque hay veces que sí que podemos dar determinadas herramientas para que esa situación, aun cuando sea algo que no controlan, poder de alguna manera ayudarles a hacerla más llevadera. Me explico. Por ejemplo, me pueden decir, pues mira, es que me cuesta muchísimo trabajo comunicarme con los compañeros de grupo de investigación porque yo percibo. Entonces hay veces que también hay que estudiar esa percepción que pueden tener, que muchas veces es real, que no hay para nada ninguna invención, pero muchas veces la persona cuando se predispone a ver que esos compañeros te pueden hacer vacío o no se comunican contigo, si tú vas con esa predisposición sufres el doble, ¿vale? Entonces en muchas ocasiones damos herramientas para decirle, vamos a ver, esas personas están ahí. Tú tienes un objetivo muy claro, una meta muy clara, que es terminar tu tesis. Esto va a acabar, quiere decir, en este momento esto no va a ser eterno. Posiblemente esos compañeros luego pasen a otra situación laboral y entonces cambia algo. Y esto yo digo siempre que es como una especie de partida de ajedrez, si me lo permitís, ¿no? Donde cuando alguien mueve ficha, se produce un movimiento en todos los demás miembros también. Entonces, la persona a veces te dice, es verdad, me he dado cuenta que yo mismo o yo misma me anticipo a ver una situación y eso ya me predispone a estar mal, a estar incómodo, a estar nervioso. Bien, la situación no va a cambiar, pero la forma en cómo tú gestionas esa situación sí. Ahí es donde nosotros podemos enseñar a la persona determinadas herramientas. Hay que también tener en cuenta que muchas veces nuestros pensamientos juegan a veces malas pasadas. A veces tenemos buenos pensamientos en el sentido de voy para adelante, estupendo, pero hay veces que podemos tener incluso pensamientos irracionales. O sea, cuando uno está tan estresado, uno no duerme, tiene un cansancio, tiene, como digo, esa montaña rusa, hay veces que uno no percibe las situaciones de forma tan real. Entonces, no digo que sea esto en todos los casos, pero hay veces que nuestros pensamientos también pueden hacernos jugar malas pasadas y hay veces que no lo que pensamos, no somos libres de pensar, pero hay veces que nosotros analizamos si esos pensamientos en relación a ese contexto en el que tú te mueves a diario son ciertos o no, pues producto a veces de tu propia imaginación o de tu propio estado emocional también a veces, ¿no? Entonces, siempre decimos que la situación externa no la podemos cambiar, no podemos cambiar a tu director o directora de tesis, codirector o codirectora de tesis, quizás tampoco podemos cambiar los compañeros, pero la actitud y cómo tú gestiones el día a día en relación a esa convivencia que hay, sí que se puede modificar. Y cuando hemos dado herramientas para ello, las personas lo agradecen porque dicen, es verdad, las personas no han cambiado, pero yo gestiono de manera diferente. Entonces, empoderamos a la persona de alguna forma con esas herramientas que cuando se está en una situación de vulnerabilidad, pues se ve como que no puede, que es imposible. Incluso hay veces que hablar con
con la persona que le dirige la tesis, ¿no? Sobre todo cuando han tenido pues, algún tipo de enfrentamiento o en fin, alguna situación difícil, pues les cuesta, ¿no? Entonces, nosotros hacemos role-playing, nosotros trabajamos pensamientos irracionales si los hay, trabajamos relajación, hacemos que la persona se empodere y decir, venga, con todas estas herramientas vas a poder hacer frente a esta situación. Y es cierto, ¿no? Entonces, cuando hemos trabajado a nivel individual con alguna persona que ha venido a terapia, le hemos ayudado en este sentido. Y como digo, la situación externa no ha cambiado, pero la forma en cómo tú gestionas la situación externa sí. Y entonces eso ayuda bastante. No sé si con eso respondo, Belén. Sí, creo que puede ser muy útil para personas que quizás se encuentren en esta situación y eso pues no tengan una respuesta. Entonces, los servicios de atención psicológica que tú planteabas que pueden ir los estudiantes a terapia en la UMA son, por ejemplo, para un doctorando, ¿serían gratuitos o van incluidos en el centro escolar? Sí, es gratuito. Todo el colectivo estudiantado de la Universidad de Málaga entra a nuestro servicio con esa condición. O sea, es un servicio gratuito para toda la comunidad universitaria y, por supuesto, el estudiantado es uno de los colectivos. Entonces, todas las terapias ahora mismo son todas gratuitas. La terapia individual, los talleres online, las terapias de grupo, los talleres que nos han pedido que hagamos para alumnos y alumnas de doctorado. Son todos gratuitos. El único problema que nos encontramos, como yo he hecho referencia, es el tiempo. De hecho, el último taller que ofrecimos justamente el año pasado y que yo coordiné, solamente acudieron 3 personas. Y hubiese sido muy interesante que hubieran acudido 8, 9, 10. Porque ya una vez que tenemos el programa hecho, bueno, pues nos da igual que haya 3, que 4, que 5, que 10. ¿Qué pasaba? Pues que por el problema de tiempo no podían acudir. Claro. Entonces creo que eso no rentabiliza mucho el esfuerzo que hacemos para realmente dedicar todas esas sesiones. Es más, nosotros previamente a esas personas que tienen interés en acudir, hicimos una encuesta previa para intentar adaptar nuestro taller a los contenidos que necesitaban. O sea, previamente se hizo una encuesta con varios contenidos y realmente iban puntuando previamente al taller para saber que ese taller era a dedo, o sea, era un taller concreto, específico para ayudarles, ¿no? Y no se rentabilizó, como digo, demasiado porque no solamente participaron 3 personas. Entiendo que no era por no tener ganas, sino simplemente porque es muy complicado y lógicamente tenemos que poner un horario. Facilitamos un horario de tarde, que ni siquiera era a las 8 de la mañana, de las 9, ¿no? Y tal, pero realmente entendemos que muchas personas hubieran podido venir, pero por otras circunstancias no asistieron. Uh-huh. Me gustaría ya por último, animaros, no sé si a quienes nos estén escuchando, algo que le queráis decir, ¿no? En relación a este tema. No me gusta utilizar la palabra consejo, pero bueno, algún consejo o alguna recomendación desde vuestra experiencia en relación con la salud mental y en la etapa esta de realización de la tesis. Pues a mí me gustaría decir que aquella persona que esté empezando justamente con este proyecto de tesis y que empiece a darse cuenta de que le faltan herramientas, que acuda a nosotros, ¿vale? Porque no es lo mismo, como yo decía al principio del podcast, llegar a nuestro servicio cuando empiezas a notar los síntomas de ansiedad, cuando empiezas a ver que no puedes dormir, cuando empiezas a notar una serie de síntomas que realmente te desbordan, que ya cuando llevas 2, 3, 4 años. Entonces yo siempre digo que nosotros trabajamos a nivel preventivo a todos los niveles, pero de luego no es lo mismo ir al principio que cuando ya la sintomatología se cronifica en el tiempo, porque de hecho hemos tenido pacientes, hemos tenido personas que han acudido donde ya no solamente necesitan atención psicológica, sino que también necesitan apoyo farmacológico, ¿vale? Y no pasa nada, quiero decir que realmente, bueno, pues el tratamiento farmacológico
es imprescindible en muchos casos. No podemos pretender nosotros que realmente con nuestra terapia a veces consigamos buenos resultados, pero precisamente porque se cronifica en el tiempo, hay veces que mientras la terapia psicológica empieza a dar éxito, empieza a dar sus frutos, a veces la persona necesita ya un tratamiento farmacológico porque la persona no puede estar 2 días, 3, 4 días sin dormir, con esos picos de ansiedad, con esos dolores estomacales, con esos dolores de cabeza, ¿vale? Entonces, el cuerpo nos habla, nos dice, oye, aquí hay que poner algún remedio. Y claro, nosotros mientras empezamos a hacer una evaluación y empezamos a entender la vida de la persona y ver qué es lo que le pasa, qué está manteniendo el problema, bueno, ¿qué pasa? No digo, puede pasar una sesión, 2, una semana, 2, 15 días, pero hay veces que, como digo, si la persona ya viene en un estado muy crónico, o sea, un estado depresivo importante, un estado de ansiedad importante, en estos casos a veces aconsejamos o orientamos a la persona a que pueda acudir a un profesional médico pues para que sirva de apoyo conjuntamente, ¿vale? O sea, eso también. Entonces, desde luego, es muy importante que la persona no, en cuanto que empieza a notar síntomas y vea que no puede gestionar y que se la hace bola, como dicen muchas veces, se me ha hecho bola, pues que no esperen a que realmente se cronifique, porque eso hace que la intervención sea más larga y entonces es más complicado luego salir de ahí. ¿De tu parte, Belén? Yo, bueno, le agradezco a Josefina que haya dicho, porque iba a decir lo mismo. La atención médica, la figura del médico de cabecera, que muchas veces no se le da la importancia que tiene, para mí ha sido fundamental. Cada vez que tenía un síntoma físico, yo, aunque fuese por cita telefónica, porque yo lo que le recomiendo a los doctorandos que nos estén escuchando, que reflexionen realmente sobre la vida. La tesis está muy bien, es un proyecto académico y profesional, pero tu vida va primero. Es muy serio. Y cualquier síntoma físico, porque muchas veces lo mental, siempre se manifiesta en lo físico, pero aunque venga de algo mental, te hace un daño físico. Entonces no lo dejes. No es perder tiempo, 30 minutos en la consulta de tu médico de cabecera, no es perder tiempo. No pasa nada, puedes decidir no quedar con tu amiga porque tienes que escribir la tesis, pero tienes que dejar de escribir la tesis para ir al médico. Un caso muy claro que voy a dar, si se me permite. Yo, por ejemplo, en octubre de 2023, que ya estaba finalizando la tesis, yo estaba un día en la cama tirada que no me podía mover de los dolores de estómago que tenía, que era toda la ansiedad. No me podía mover. Y mi madre, por favor, ve al médico. Bueno, pues fui al médico. Tuve la suerte de que el médico de urgencia me hizo ahí un masaje quiropráctico completísimo y me puso una inyección de buscapina y a seguir para adelante. Que es muy duro hablar así, pero es así. Pero es que si yo estoy tirada en la cama porque no me puedo mover del dolor de estómago por la ansiedad, ¿qué voy a hacer? Y que luego al final, eso, yo a los doctorandos que reflexionen sobre esto, la tesis, puede que sea el proyecto académico de tu vida, pero tu vida está por encima de cualquier cosa. Que creo que un poco resume lo que ha dicho Josefina, que de verdad que utilicen el servicio de medicina de familia, cualquier problemita que tengan y que se lo tomen muy en serio. La tesis es una cosa, pero tu vida continúa, tiene muchos proyectos de vida que no va a poder llevar a cabo si la tesis te lo impide. Entonces que eso lo tengan clarísimo y ya está, y que sobre todo sean muy honestos con sus círculos, que no se sientan mal. A mí me han llegado a decir, es que quedamos y nada más que me hablas de la tesis. Bueno, pues esas personas límites. Poner límites. Una de las cosas bonitas de la tesis, ahora que yo ya estoy, que voy a defender, la tesis es horrible, pero unas cosas bonitas es que te enseña quiénes son realmente tus amigos. Entonces, bueno, es una cosa bonita que sacas. Sí, la verdad. Porque es duro. Son 3 o 4 años que tú vas a estar aislada del mundo. Y la gente que realmente te quiere lo va a entender y te va a esperar. Y es así. Y ya está. Podría decir muchísimas cosas más, pero... Bueno, te dejamos también el tiempo si quieres. Si quieres añadir algo más, sin problema. No, básicamente eso, la salud física, porque la salud física te va a ir diciendo qué pasa en tu cabeza.
Pero por supuesto acudís tanto al servicio psicológico, pero que muchas veces se olvida eso. Para mí ha sido súper importante la medicina de familia para cualquier temita que he tenido y los límites y la comunicación con tu círculo personal. Uh-huh. Y que hay un final. A mí me lo han dicho muchas veces y yo como, uff, qué pesaditos, pero que la tesis acaba y eso, y que te rodees que aprendas a ver en quién puedes confiar y te rodees de buena gente, que la hay, la habrá. Y desde aquí creo que también quiero hacer un llamamiento, que lo ha dicho un poco Josefina, porque es verdad que está el servicio de atención psicológica, pero creo que deberíamos implantar un poquito, yo he estado un tiempo en Estados Unidos, deberíamos empezar poquito a poco a coger lo bueno de Estados Unidos, que es hacer un poco más de sentimientos de familia de familia suena muy mal, pero que dentro de una misma facultad los estudiantes de doctorado se conozcan, porque muchas veces estamos los estudiantes de doctorado en la facultad y ni sabemos quiénes somos ni nada, que haya un poquito de círculo, que no quiere decir que tengas que ser súper amigo de todos los doctorandos de tu facultad, no, básicamente porque no vas a tener tiempo, pero que sepas quiénes son y pueden suponer un gran apoyo. Y luego, y ya acabo, dentro del limitado tiempo que tenemos los doctorandos, encuentra algo que te haga sentir que estás vivo. Sea lo que sea, si no tienes energía, como yo digo, para salir a andar al campo, que a mí me encanta, pero algo que tú encuentres, que te busques, sea la música, sea escribir, sea pintar, algo que tú puedas parar tu tesis y sentir que estás vivo, porque es que si no, no tiene sentido. Claro, no sale de ahí, exactamente. Uh-huh. Muchísimas gracias a las dos por vuestra colaboración en este episodio de Doctorando que no es poco. Gracias sobre todo por vuestro tiempo y por vuestro testimonio, que creo que va a ser muy útil para las personas que nos estén escuchando. Sabemos que es un tema muy amplio, que es muy tiene muchas aristas. Hemos intentado hacer una radiografía lo más completa posible de esta problemática y aportar algunas herramientas al estudiantado de doctorado que esperamos poder ampliar también en episodios futuros. Y por último recordamos a nuestros oyentes que dejaremos enlaces a diferentes recursos relacionados con la temática en la descripción del programa, al Servicio de Atención Psicológica de la UMA, y también os invitamos a enviarnos vuestras preguntas, dudas o sugerencias de temas que queráis que tratemos en futuros episodios a través de nuestras redes sociales, @umadivulga en Twitter e Instagram, o bien el correo electrónico umadivulga@uma.es. Gracias por acompañarnos en Doctorando que no es poco y nos escuchamos en el siguiente capítulo. La red Podcast Uma Divulga es una iniciativa coordinada por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga, con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología.